Muy buenos días, es un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Gilson Romero Hernández, soy ingeniero ambiental y de saneamiento, máster y especialista en prevención de riesgos laborales y experto en los temas de seguridad vial. Actualmente trabajo para Bureau Veritas a nivel Colombia y a nivel latinoamericano en el diseño y la implementación de sistemas de gestión en la seguridad vial basados en la norma 39001 versión 2012, emitida por la Organización Internacional de Estandarización. Actualmente quisiera hacer una acotación pequeña antes de entrar en materia, y es que vemos en diferentes ámbitos, en diferentes links, en diferentes páginas de internet, algunas versiones 2012, 2013, 2014 de la norma ISO 39001 versión 2012 realmente. La versión 2012 es la versión emitida originalmente por la ISO. La versión 2013 es la versión de AENOR o de la Asociación Española de Normalización, adoptada para España. Y la versión 2014 o la fecha de edición de mayo del 2014 es la fecha en que el ICONTET, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, adoptó la ISO 39001 versión 2012 a Colombia y empezó su emisión a nivel nacional. Los temas que vamos a tratar, como bien lo indica el título de la invitación, referente a cómo diseñar e implementar un plan estratégico de la seguridad vial basados en la ISO 39001, enfoca principalmente, y en estos 25 o 30 minutos que vamos a tener, nos vamos a enfocar principalmente a qué aspectos son paulatinamente relativos entre la legislación nacional aplicable al Plan Estratégico de Seguridad Vial y la norma internacional. ¿Ok? Ahora bien, antes de esto, hagamos una pequeña introducción de por qué un sistema de gestión de la seguridad vial, en dónde nace la preocupación, de dónde sale la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad vial. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado el tema de seguridad vial como un problema de salud pública, dado que alrededor, según históricos que se tienen al año 2013-2015, mueren a nivel mundial 1.3 millones de personas por accidentes de tráfico. Esto ha despertado las alertas a nivel mundial y desde las Naciones Unidas se tiene un plan de diseño en cuanto a seguridad vial implementado al año 2020, con unos pilares estratégicos del cual la creación de la ISO 39001 hace parte del pilar número 1 y es la organización estratégica de la organización como tal. Segundo, las lesiones por accidentes de tráfico son la principal causa de accidente entre los jóvenes de 15 a 29 años. Es decir, es un problema no solamente que está afectando a la población adulta, sino también a la población joven. Sí, es un problema también que afecta a niños, porque en muchas ocasiones se evidencia que estos procesos van enraizados también con el tema de cultura que se tienen a nivel de los países, a nivel mundial. Y tercero, trabajar o apuntarle a reducir la accidentalidad a nivel mundial en cuanto a el tema de seguridad vial contribuye a la rentabilidad de las organizaciones. Si bien a nivel mundial se tiene establecido que del 1 al 3% del Producto Interno Bruto es el costo global de las muertes en carretera generada por accidentes de tráfico, lo que más o menos tendría una equivalencia a 500.000 millones de dólares al año. Y esto podría utilizarse, este dinero o estos recursos podrían utilizarse en pro de otras inversiones a nivel mundial. Ahora bien, teniendo en cuenta que vamos a centrarnos en el plan estratégico de la seguridad vial y teniendo en cuenta que nos vamos a centrar también en la norma, debemos no olvidarnos del tema legislativo. Pensaríamos que es el punto inicial para poder estructurar a nivel de cada país la implementación o el diseño de los sistemas de gestión de seguridad vial. En Colombia tenemos varias normas o tenemos un tema legislativo específico para seguridad vial. Voy a nombrar algunos
hasta llegar al tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial, lo que tenemos actualmente, y después vamos a revisar el tema de estructura normativa y de estructura de legislación, en donde se complementan cómo se pueden diseñar estos planes estratégicos y los puntos que trata la norma que probablemente podrían no estar tan tácitos o tan específicos dentro de la norma específica o de la legislación. Primero, en Colombia tenemos la Ley 769 del año 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, es el libro o el manual o el compendio respectivo a todas las normas que se deben cumplir a nivel de seguridad vial en nuestro país. Segundo, tenemos la 1326, la Ley 1326, que es el Código Penal, que establece o regula todo el tema de la penalización por infracciones cometidas. El decreto de la Ley 1383 del 2010, que es las reformas que se han presentado al Código Nacional de Tránsito, y específicamente después de esa legislación aparece la Ley 1503 del año 2011, y es la que marca o engloba la formación de hábitos y comportamientos seguros en las vías, que es uno de los motivos por los cuales estamos citados hoy acá. En el año 2013 aparece la Ley 1696 de embriaguez, que actualmente se encuentra vigente, y entre estas, adherido a la 1503, tenemos la resolución 1565 de 2014, que establece los lineamientos para el diseño y la implementación de los planes estratégicos en seguridad vial. Aparece en el año 2017, bueno, después del año 2014 empieza una serie de legislación, ampliar plazos para presentación de los documentos exigidos en la 1565, y en el 2017 aparece una circular que de una u otra manera generó un poco de revuelo a nivel nacional, y es la circular 68 de 2017 emitida por la Superpuertos, donde decía que le daba 10 días a las empresas que se les había evaluado el plan estratégico para que hicieran la corrección. Entonces es importante decirlo porque en la 1565 se dan 2 meses de plazo. Entonces, si bien es uno de los temas con los que muchas empresas en su momento venían trabajando, pero prima por encima en la pirámide de Kelsen prima la ley y prima las resoluciones antes que la circular. Ahora bien, ¿por qué nos sirve un sistema de gestión de la seguridad vial? ¿O para qué nos sirve? ¿Cuál es el objetivo de tener un sistema de gestión de la seguridad vial? Primero, es una herramienta. Es una herramienta que nos ayuda que ayuda a las organizaciones a reducir y, si es factible, a eliminar la incidencia y el riesgo de muerte y lesiones graves relacionadas con accidentes de tráfico. Es un enfoque que puede permitir un uso más eficiente del sistema vial desde el punto de vista de costos. ¿Cuánto nos cuesta un accidente? En ocasiones nos sentamos a hablar con gerentes y nos damos cuenta de que un accidente de tránsito en muchas ocasiones está por encima en sus costos a los costos reales de producción de una organización. Un accidente de tránsito puede llevar al cierre de una organización. Ahora bien, nos permite a nosotros contribuir con los gobiernos en el logro de los objetivos de la seguridad vial. Colombia es un país que se ha adoptado al Plan Decenio de las Naciones Unidas, se ha tomado los pilares que tiene el Plan Decenio de las Naciones Unidas y lo ha trabajado con la 39001 versión 2012 y lo ha aterrizado a unos pilares fundamentales que vamos a ver a continuación. Bien, la gente le dice a uno en los cursos, en las formaciones, le relacionan que el plan estratégico es idéntico a un sistema de gestión. Sí, totalmente de acuerdo en el punto de que el plan estratégico está alineado de una u otra forma a la ISO 39001 y a lo establecido en el Plan Decenio de las Naciones Unidas. Pero hay que tener en cuenta que el sistema de gestión es un conjunto de elementos de la organización que interactúan entre sí y establecen políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos en cuanto a ¿qué? A satisfacer las necesidades referentes al sistema de gestión de la seguridad vial. En este caso, es a reducir o a eliminar las muertes generadas por accidentes de tráfico. Segundo, el plan estratégico, definido de acuerdo a como está en la 1565, es un instrumento de planificación que está consignado en un documento, ¿sí?
y contiene acciones, mecanismos, estrategias, medidas que deben adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado en Colombia, y debe contener las actividades encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidente vial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir y a dónde voy? El plan es un documento donde yo planeé todas mis estrategias a desarrollar teniendo en cuenta que unos pilares, pero donde su función principal, ¿cuál es? Su función principal es incorporar el concepto de seguridad vial como algo inherente al ser humano. Es decir, que no puedo llevar de lado temas de la organización, temas de procesos y dejar a la participación de las personas dentro del proceso. Por eso es importante tener claro un tema de culturización a la hora de querer tener éxito en un sistema de gestión y de querer tener éxito en los planes estratégicos de la seguridad vial. Ahora bien, en el concepto de la norma, el tema de muerte está dado como la pérdida de vidas humanas como resultado directo de un accidente de tráfico en la vía. Resultado directo de un accidente de tráfico en la vía. Y la seguridad vial es un conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a prevenir los accidentes de tránsito o por lo menos a anular o disminuir los efectos de los mismos. Ojo, cuyo fin es proteger la vida de los usuarios. ¿Ok? Ahora bien, vamos a tener en cuenta el ciclo PHVA establecido para los sistemas de gestión, que también es establecido dentro de la resolución 1565. Pero antes de continuar, voy a hacer una aclaración pequeña. Sé que hay muchas personas conectadas en este momento y sé que ya nos están haciendo algunas preguntas que voy a ir resolviendo. Al final voy a tener un espacio para resolver dudas, inquietudes. Y ahorita que lleguemos a los temas que ustedes están relacionando, voy a aterrizar un poquito la respuesta específica a lo que ustedes me están diciendo. Ahora, los sistemas de gestión están enmarcados en el famoso ciclo PHVA, de planear, hacer, verificar y actuar. En la norma, mucha gente toma la 39.000 y dice, bueno, esta norma, ¿cómo la empiezo a implementar? ¿Cuál es la fase de planear? ¿Cuál es la fase del hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué estrategia lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a organizar o armonizar con lo que pide la 1565? Y esa es la idea de este espacio. Miren, el planear, que es la fase donde ustedes definen toda la estructura o todas las actividades o programas a desarrollar, donde definen los objetivos que quieren lograr con un sistema de gestión, los objetivos que se quieren lograr con el diseño del plan estratégico de seguridad vial. En la 39.001 va marcado del capítulo 4 al capítulo 6. El capítulo 4, resumiendo a grosso modo, habla de toda la identificación del impacto que puede generar en el sistema de gestión o el sistema de gestión hacia las partes interesadas. Y este es un punto importantísimo, importantísimo en cuanto a que en la 1565, si bien habla de 5 pilares, donde habla de personas, donde habla de víctimas, no se contempla específicamente el tema de las partes interesadas que sí aparece en la ISO 39.000, versión 2012. El numeral 4.2 habla de todo el tema de las partes interesadas que de una u otra manera contribuyen o podrían afectar al sistema de gestión. Entonces, cuando iniciamos por este punto, es importante tener en cuenta que esas partes interesadas, muy probablemente desde 1565, se están tomando desde el contexto que se marca en el ítem del capítulo 7 de la norma, donde habla de todo el tema de diagnóstico inicial. Segundo, o el capítulo 5 habla de todo el tema de liderazgo y compromiso, cómo la alta dirección de la organización está comprometida con el sistema de gestión de la seguridad vial y con el plan estratégico de seguridad vial. Tercero, determinar riesgos y oportunidades y objetivos, capítulo 6, es donde ya he identificado el impacto, ya he identificado el contexto, yo puedo identificar los riesgos que me genera ese contexto dentro de la organización, dentro del sistema de gestión de la seguridad vial, y qué riesgo se puede presentar. Entonces, desde 1565 el contexto se está viendo desde el contexto interno de la organización, el cómo estoy estructurando
y cuáles son los pilares, y se complementaría con 39.001 en el tema de las partes interesadas que afectan o que aportan a ese contexto. En la fase del hacer, o la fase en algunas organizaciones le conocen como el de o do, es lo mismo en español, aparecen los capítulos 7 y 8 de la normatividad o de la norma de la 39.001, que es implementación y operación del sistema de gestión de la seguridad vial. Ya vamos a ver cada uno de los capítulos, o voy a hacer una breve explicación, un breve esbozo de cada uno de los capítulos de la norma y en dónde podemos articularlos con 1565. El verificar es el capítulo número 9, que habla de controlar y evaluar el sistema de gestión de la seguridad vial. En este capítulo lo que yo hago es, tomo, señores, y es lo que me dice también la norma, la 1565, lo puedo articular en el tema de auditoría, donde me pide que periódicamente debo hacer una auditoría, pero teniendo en cuenta que esa periodicidad la determina la organización, ¿sí? Desde 39.001. Ahora, ese verificar es tomar lo que yo planeé y evaluarlo versus lo que hice. Por eso, en la fase del planear, que es del 4 al 6, reviso los objetivos y tengo el diagnóstico que pide la 1565, reviso riesgos para poder determinar qué acciones voy a desarrollar o a implementar para lograr esos objetivos. Y en el capítulo 7 y 8 ya empiezo a desarrollar esas acciones, que palabras más, palabras menos son las acciones que aplican dentro de la 1565 a los 5 pilares básicos que ya paso a exponerles. Y el capítulo 10, que es mejorar el desempeño del sistema de gestión de la seguridad vial, está compuesto ¿por qué? Por la revisión de qué accidentalidad se me pudo presentar en la organización, qué no conformidades y qué acciones correctivas estoy planteando y qué oportunidades de mejora estoy identificando dentro del marco de la gestión del sistema. Cuando ya las tengo identificadas, cuando ya las tengo trabajadas, cuando se me presentaron accidentes y los empecé a investigar y empecé a establecer las acciones correctivas, hay un ítem muy importante en la 1565 que es evaluable en la resolución 1231, que olvidé mencionarla de pronto ahorita, decir que la resolución 1231 del año 2016 es la que emite a nivel Colombia los estándares que se van a evaluar, o es la guía metodológica para evaluar los planes estratégicos de seguridad vial a nivel del país. Cuando ya tú tienes esas lecciones aprendidas, cuando ya has hecho el análisis de las no conformidades, esa información te va a servir para determinar y establecer las oportunidades de mejora que van a ser parte del ciclo del planear en el nuevo ciclo del PHVA que debe seguir el sistema de gestión, que es un ciclo de mejora continua. Ahora bien, la norma está complementada o compuesta por 10 capítulos. Todas las normas ISO están trabajando actualmente con estructura de alto nivel. Capítulo 1 al capítulo 10, sus nombres son idénticos. Simplemente en las subcláusulas o cláusulas secundarias está desarrollado lo específico de cada norma. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de poder generar la integralidad y que los sistemas de gestión en seguridad vial no sean una república independiente a los sistemas de gestión integral que ya lleva la organización. En ese ámbito encontramos el capítulo 1, que es objeto y campo de aplicación, el 2, que son referencias normativas, el 3, que son términos y definiciones. Es importante aclarar que en ese capítulo 3 muchas personas tienden como conocen normas de otros sistemas de gestión, como conocen resoluciones aplicables a otros sistemas de gestión, tienden a creer que funcionan de la misma manera y no revisan los términos y definiciones. Y en muchas ocasiones, por lo menos en seguridad vial, hay términos muy específicos, como son los factores de desempeño, que veo que Joana me preguntó hace un rato, ya te contesto, Joana, los factores de desempeño. Y cuando llegamos a ese capítulo, la gente está diseñando su sistema de gestión, está tratando de integrarlo en el sistema de gestión que ya trae, y no sabe o no comprende a qué hace referencia esos factores de desempeño. De hecho, en la 1565 se manejan 3 indicadores que más adelante los vamos a ver. 2 los evalúa la organización, el 1 es producto de los otros 2. Entonces, acá los llamamos factores de desempeño y los vemos a continuación. Pero es importante revisar todo el concepto de términos y definiciones y no quedarnos de pronto con que yo conozco el tema de sistemas de gestión, conozco
el tema de la estructura de la normatividad y pues todos los sistemas son iguales. Eso es una falacia, eso es un tema en el que muchos a veces caemos o han caído y por eso los sistemas de gestión se vuelven un bloque documental y no se vuelven prácticos para las organizaciones. El capítulo 4 habla del contexto de la organización, en la ISO 39001, habla de contexto externo, contexto interno. ¿Qué hay afuera de la organización? ¿Qué hay dentro de la organización que podría afectar la consecución de los objetivos? De reducir las muertes, de eliminar las situaciones de exposición a muertes por accidentes de tráfico. Entonces ahí es donde se debe hacer un estudio porque la norma está estructurada de tal manera que se sigan esos mismos pasos, ¿sí? No nos saltamos, no primero van los objetivos, después la política, no primero va la política y después el contexto, sino empezamos por un contexto para saber a qué le vamos a apuntar y qué debemos tratar, qué riesgo se me genera y después de conocer esos riesgos, saber si realmente me puedo desde la política comprometer a poder controlar esos riesgos y lograr los objetivos de la seguridad vial. El 5, y aquí sí hay una pequeña diferencia de las dos normas, de la 39.000 y la resolución 1565, y es el tema de liderazgo y compromiso. Para 39 o las normas ISO vienen de a poco eliminando todo el tema del concepto de representante por la dirección. La 1565 sí pide un responsable directo del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, ¿por qué desde ISO se viene eliminando? Porque la responsabilidad debe caer sobre la alta dirección. Si tengo una política aprobada por la alta dirección, es menester de que la alta dirección conozca su sistema de gestión de la seguridad vial y desarrolle algunos parámetros, estrategias que de una u otra manera evidencien el compromiso que se tiene desde lo más alto de la organización para que el sistema de gestión de la seguridad vial pueda cumplir y pueda lograr sus objetivos. Adicional, para que no se convierta en un sistema de gestión de papel. Muchas ocasiones se puede ver organizaciones que tienen un sistema de gestión de la seguridad vial, pero uno empieza a revisar objetivos y este tipo de cosas y realmente nos volvemos en el papel y lo que está buscando ISO o lo que busca y uno de sus objetivos con esto es hacer que los sistemas de gestión cada día sean más prácticos, cada día sean más dinámicos, que se puedan adaptar a la organización y que si ingresa un nuevo sistema de gestión a la organización o la organización ve la necesidad de ampliar el alcance, lo puede incluir de forma práctica sin que esto altere la dinámica que ya se traía dentro del sistema de gestión de la seguridad. El sexto, que es la planificación. Entonces, ya en el capítulo 4, así como en 1565 me pidieron un diagnóstico, en 39 me pidieron un contexto. Ya en el capítulo 6 de la 39 me habla, venga bien, ya identificó su contexto, ya sabe cómo hacer el liderazgo que se debe tener dentro del sistema de gestión. Ahora empecemos a planificar. Pero en esa fase 1 de la planificación, y son muy coherentes tanto 1565 como 39001, en que se deben determinar los riesgos a los cuales están expuestos. De pronto 39001 hace énfasis no solo a los riesgos en cuanto a accidentalidad, ¿sí?, generada por incidentes o accidentes viales, sino hace énfasis a todos los riesgos que podrían afectar lo diseñado dentro del sistema de gestión de la seguridad vial y que de una u otra manera podría generar que no se consiga alguno de los objetivos planteados dentro de todo el sistema de gestión. Y 1565 sí va más enfocado a identificar los riesgos, trátelos para garantizar la minimización o la eliminación de los accidentes de tráfico. El 7, que es el soporte, como les decía anteriormente, el 7 hace parte del hacer, ¿sí? El 7 y el 8 son parte del hacer, en 39 se llama soporte, en 1565 es todo el tema de los programas encaminados a la protección de las personas y encaminado también a tener como fundamento el tema de los pilares determinados dentro de la 1565. Esos pilares, ¿cuáles son? Porque es importante tenerlos en cuenta. De una u otra manera son los que tiene la 1231, que es la guía de evaluación metodológica, para poder diseñar o establecer las actividades de intervención dentro del plan.
El primer pilar es el fortalecimiento en la gestión institucional y se evalúa o evalúan dentro de los objetivos del plan el Comité de Seguridad Vial, el responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la política de seguridad vial, la divulgación de esta política, el diagnóstico, caracterización de la empresa, el diagnóstico de los riesgos viales, los planes de acción, la implementación de acciones del PISBI y el seguimiento y evaluación de planes de acción. Fortalecimiento como tal de la institución. Si ustedes miran al detalle, esto que les acabo de decir es lo que les acabo de resumir, perdón, del capítulo 4 al 6 de la ISO 39001 versión 2012. Están alineados y en 1565 dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos que usted tiene? Cree el Comité de Seguridad Vial. Créelo, es decir, cree de una u otra manera una estructura dentro de su organización que esté pendiente y que haga seguimiento a lo que usted planteó dentro de los objetivos de seguridad vial de su organización. Tercero, nombre un responsable del plan estratégico de seguridad vial, es lo que nosotros llamaríamos liderazgo y compromiso de la alta dirección. Política de seguridad vial. La política de seguridad vial planteada en la 1565 está establecida tal cual como está determinada en la ISO 39001. Lo que sucede es que abajo en el desarrollo de políticas aparecen otras políticas de la organización. Entonces, muchas organizaciones han tendido a dejar todo lo que pide la 1565 en una sola política. ¿Lo pueden hacer así? Ok, si lo quieren integrar de un todo hasta acá, pero les va a quedar una política supremamente grande donde van a tener que incluir política de cinturón de seguridad, política de alcohol y drogas, entre otras políticas de velocidad, entre otras políticas. Y lo que está pidiendo la norma como política general es lo establecido en la ISO 39000. Segundo pilar, comportamiento humano. Habla ya más específico sobre qué se debe o qué debería la organización controlar en cuanto a la selección de sus conductores, en cuanto al comportamiento de las personas que hacen parte de ese plan estratégico. Viéndolo desde el punto de vista 39, ¿qué debería controlar la organización dentro del punto de vista de todas las personas y partes interesadas que intervienen dentro del sistema de gestión de la seguridad vial? Es un poquito más amplio el espectro de 39001 a 1565. Pero en comportamiento humano, ¿qué nos van o qué le van a evaluar a la organización? Procedimiento de selección de conductores, pruebas de ingreso de conductores, prueba de control preventivo de conductores, la capacitación en seguridad vial que la organización da a sus conductores. 4, control de la documentación de los conductores y políticas. Ahí en comportamiento humano, en ese pilar es que van las políticas de regulación de la empresa, ¿sí? Que era lo que les decía ahorita, en fortalecimiento de la gestión institucional le evalúan la política global del plan estratégico de seguridad vial. Pero cuando evalúan comportamiento humano dice, bueno, ¿qué políticas o qué compromisos, que es lo que traduce el concepto de política, ha determinado la organización para controlar el comportamiento de las personas que están inmersas dentro de la seguridad vial de toda la compañía o las compañías? Tercero, vehículos seguros. Vehículos seguros tiene 3 ítems a evaluar: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y un tema de chequeo preoperacional. Ahora bien, el mantenimiento preventivo, como su nombre lo indica, es aquel mantenimiento planeado que lo que busca es prevenir que se generen daños o afectación sobre los vehículos y que de una u otra manera esto pueda generar afectaciones sobre las personas usuarias de la vía. Mantenimiento correctivo. En muchas ocasiones los vehículos están en su operación diaria y de una u otra manera presentan fallas. Entonces se tienen fallas no programadas y se tiene que hacer un mantenimiento correctivo sobre el mismo para corregir la causa que generó esa falla. ¿Qué dice la norma? Señores, tengan la documentación, los registros que nos puedan o que le puedan permitir a la organización hacer un análisis de qué fallas se venían presentando para minimizar en el tiempo los mantenimientos correctivos y hacer parte de las oportunidades de mejora de los mantenimientos preventivos. Y el tercer ítem en vehículos seguros es el chequeo preoperacional, ¿sí? Que es ya hace parte de cómo quien opera el vehículo de una u otra manera hace un chequeo constante de su vehículo. Cómo la persona que mantiene el vehículo o la entidad o la empresa contratada especializada que mantiene los vehículos
de una u otra manera hacen chequeos del mismo y están acorde en la revisión periódica para evitar que se maxifiquen todo el tema de los mantenimientos correctivos. Pilar 4 habla de infraestructura segura y habla de rutas internas y de rutas externas. Cuando hablamos de levantamiento de rutas internas o externas, estamos hablando en 39 de la parte operacional, pero teniendo en cuenta una identificación de riesgos que se hizo inicialmente, que estaba en la fase del planear, ¿sí? Y el tema de alineado con 1565 de infraestructura segura va rutas externas y rutas internas. Rutas externas es cómo la organización ha identificado los riesgos que hay de sus vehículos y para las personas cuando estos están fuera de la organización desarrollando las actividades de transporte, ya sea transporte de pasajeros, transporte de encomiendas, transporte de mercancías peligrosas, etc. Y las rutas internas hablan acerca de qué, de las rutas que tiene la organización en los parqueaderos, dentro de la organización, en los puntos de cargue que son administrados por la organización. Y el último punto, que es atención a víctimas, se enfoca en dos pilares fundamentales o en dos aspectos fundamentales. La atención a las víctimas, si la organización tiene un procedimiento, el qué hacer cuando producto de sus actividades de transporte se generan accidentes y hay víctimas en la escena, y el segundo es la investigación de los accidentes de tránsito. Si ustedes ven la investigación de los accidentes, está en el numeral 10 de la 39001, que hace parte de la mejora y es en el ciclo de mejora, investigo los accidentes porque en ese punto, ¿qué me falló? Estaba planeado, lo hice, verifiqué que estaban funcionando, pero algo falló dentro de esa gestión. Entonces, una de las oportunidades de mejora, ¿qué es? Es investigar lo que falló, llegar realmente a la causa raíz que produjo ese accidente de tráfico y poder tomar acciones que en el ciclo siguiente de la mejora continua me permitan minimizar esos riesgos, me permitan eliminar esos riesgos. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de los objetivos en la fase del planear. Hablemos un poquito de roles y responsabilidades, ¿sí? O bueno, hablemos de la implementación de la estructura del plan estratégico, porque si bien ya les hablé de la estructura que tiene 39001, el plan estratégico, también viéndolo desde la óptica de 10 capítulos, los podríamos clasificar así en la fase de implementación. Primero, conformación del equipo de trabajo. Punto de partida, que se pueda conformar el equipo de trabajo que va a estar atento, o bueno, en Colombia que se pueda conformar el comité de ese plan estratégico de seguridad vial que va a velar por el cumplimiento de cada uno de los programas y planes de acción determinados para alcanzar los objetivos. Segundo, definición de la política de la seguridad vial. Establecer una política de seguridad vial, y aquí es claro tener algo muy en cuenta, y es los objetivos no pueden ir desligados de la política, ni la política puede ir desligada a los objetivos. En muchas ocasiones uno audita sistemas de gestión y encuentra que la política dice una cosa y los objetivos reflejan otra, ¿sí? Tercero, el diagnóstico, que es lo que nosotros llamamos la fase del contexto. Contexto externo, contexto interno, es identificación de cómo está la organización, cuáles son las vías a utilizar, cómo están sus conductores en cuanto a entrenamiento y capacitación respecto a lo requerido por la organización. 4, de ese diagnóstico se deben identificar y hacer la evaluación de los riesgos que genera ese contexto de la seguridad vial. 5, se definen los objetivos. Ahorita de pronto me fui un poquito adelante, pero es importante que lo tengan en cuenta. Los objetivos es el qué voy a lograr y la política es el compromiso. Por eso no pueden ir sueltos. Si su objetivo es minimizar en tanto por ciento la accidentalidad, su política, su compromiso, pues dentro de su objetivo debe haber de una u otra manera el cómo voy a lograr eso que me comprometí a hacer en la política. ¿Ok? Sexto, cuando ya tú tienes el diagnóstico, cuando ya tú tienes el análisis de riesgos, define estrategias. Y esas estrategias están enmarcadas en el capítulo 6 de la 39001, como lo decía anteriormente, y en la fase de implementación del plan estratégico también lo pide o lo solicita. Séptimo, dice la norma, la 1565, implemente el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, esta ya es la fase de ¿qué? Del hacer.
ya salimos del planear del 1 al 6 y estamos en la fase 7, implemente lo que usted dijo que iba a hacer, esos programas que estableció para controlar esos riesgos, esos programas que usted determinó para darle manejo a esos riesgos y minimizar el impacto, impleméntelos, llévelos a cabo. Y en el 8 dice, evalúe el desempeño. Evalúe su desempeño. En el 9 viene el audite el plan estratégico de seguridad vial. O sea, ya planeó, ya hizo, ahora audítelo. Verifique si lo que usted planeó realmente fue lo que usted hizo. Y en el 10, si lo que usted planeó no fue lo que usted hizo, establezca oportunidades de mejorarlo para que en la fase siguiente sí le dé cumplimiento. Y para terminar, le voy a hablar de los factores de desempeño y del tema de los roles. Hay dos temas de roles que es importante tener. En la 1565 se establece si usted es administrativo, técnico o comercial. Para evaluación de riesgos es importante tener en cuenta cuál es el nivel de exposición. Por eso se determinan estos roles desde el ámbito de la parte administrativa, ¿sí? O del grupo de trabajo. El segundo paso es establecer cuál es el rol en la vía. Si usted es peatón, si usted es conductor o si usted es acompañante. Muchas veces pensamos que el conductor es el único responsable de las ocurrencias de accidentes de tránsito y a veces es el mismo acompañante que distrae al conductor o peatones que no respetan las señales de pare o las señales de tránsito, no tránsito por acá, etc. Porque es importante determinar esos roles, es importante determinarlos para que para poder de una u otra manera revisar riesgos y establecer dentro de los programas de intervención que van a servir tanto para 1565 como para 39001 el control o la planeación de las acciones a intervenir. Y termino con factores de desempeño para dar por cerrado y hacemos una ronda de 5 o 10 minuticos de preguntas. En el numeral 6.3 de la 39001 habla de 3 factores de desempeño que se deben tener en cuenta dentro de los objetivos para poder hacer la medición de cómo está el sistema de gestión, si voy a alcanzar o no los objetivos. Y esos 3 factores de desempeño, ¿cuáles son? Factores de exposición al riesgo, factores de resultado de la seguridad vial finales y factores de la seguridad vial intermedios. Ahora bien, los factores de exposición al riesgo hablan de, son estos factores en los que me implica a mí o desarrollan qué tan expuesto va a estar mi trabajador a cierto riesgo, frecuencias de rutas, qué vías voy a utilizar, cada cuánto las voy a utilizar. Los factores de resultados finales ya hablan, es el resultado final del sistema de gestión, que es muertes y lesiones. Y los factores de seguridad intermedios, específicamente de planificación, diseño y uso seguro de la red. A diferencia de 1565, maneja 3 indicadores que son indicadores de desempeño que se pueden alinear con los de exposición al riesgo, indicadores de resultado que se pueden alinear con los factores de resultado finales e indicadores de actividad que es los que determinan el cumplimiento de cada una de las actividades planeadas dentro del plan estratégico de la seguridad vial que se pueden asociar a los factores de seguridad vial intermedios. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a hacer una ronda de 5 o 10 minutos de preguntas. Estaré aquí atento. Entonces, creo, Joana, que la aclaración que solicitas de factores de desempeño de la seguridad vial es la que acabo de hacer. Si quieres, de pronto hacemos alguna profundización de la misma, tú me dirás, por si de pronto no te quedan muy claros. Y aprovecho este espacio para invitarlos a que participen en los cursos de Buró Veritas que tenemos planificados en lo restante del año. Tenemos un curso en noviembre, a finales de noviembre, 24, 25, 26, 27 de noviembre. Tenemos otro curso en la ciudad de Medellín y estamos ya con la planeación de diferentes cursos a nivel país y a nivel Latinoamérica. Cualquier cosa lo pueden consultar en www.buroveritascapacita.com o al correo, pueden escribir al correo electrónico info.capacitación@co.buroveritas.com.
Bueno, hago alguna aclaración. Sí, ya el Ministerio de Transporte ha empezado con la implementación de auditorías en algunas organizaciones. Sin embargo, es de tener en cuenta que la evaluación inicial del Plan Estratégico de Seguridad Vial se está haciendo de forma documental. Y es importante, y gracias Claudia por la pregunta, aclararles que muchas organizaciones hicieron su plan estratégico de seguridad vial antes de la resolución 1231 del 2016. Por eso es importante que vuelvan y de pronto no han tenido respuesta de la Superintendencia de Puertos o el Ministerio de Transporte o la Secretaría de Movilidad y Tránsito a nivel de país, dependiendo del tipo de transporte, pero es importante decirles que deben revisar nuevamente su plan estratégico de seguridad vial porque la 1231 estableció pilares muy específicos y está evaluando la implementación también. Entonces, ¿qué sucede? Empresas que lo presentaron solo con 1565 antes de 1231 están obteniendo, o a las que ya les han calificado, están obteniendo 10, 15 puntos. Y entonces la gente o los gerentes de las organizaciones dicen, pero no hicimos nada con el plan estratégico. ¿Qué sucedió? No es que no se haya hecho nada, señores gerentes, señores responsables de los planes estratégicos de seguridad vial y señores participantes en el Comité de Seguridad Vial. No es que no se haya hecho nada, lo que sucede es que ustedes presentaron fue una fase de diseño, que era lo que pedía la 1565. Deben aterrizarlo a lo que requiere la 1231, que ya es el módulo evaluativo, es decir, el cómo te están evaluando cuando reciben tu plan estratégico, y este sí pide muchos parámetros de implementación. Recomendación, si se podría ver a futuro, es que esta revisión de los planes estratégicos no se haga documental, sino que se haga directamente en la organización. ¿Para qué? Para poder revisar todo el bloque documentado, todo el bloque informativo que las empresas desarrollan y que de verdad no es poco, es bastante grande. Numeral 6.3, regálame un segundito, Joana. Factores de desempeño en la seguridad vial. Entonces vamos a tocarlo, pero voy a hacer de pronto un tris breve para darle espacio a las demás personas que están conectadas. ¿Listo? Ahora, cuando tú estableces tus objetivos de la seguridad vial, en muchas organizaciones se plantea un objetivo este año y el año siguiente es el mismo objetivo y el año siguiente es el mismo objetivo. Y no se tienen en cuenta cómo voy a medir los objetivos, no se tienen en cuenta esos factores de desempeño mínimos que debería tener la organización. Esos factores de desempeño, ¿cuáles son? Primero, el factor de exposición al riesgo. Es decir, cómo mi organización, en el caso tuyo de transporte de pasajeros, y cómo mis trabajadores, mis conductores, están expuestos a los riesgos que ya identifiqué desde el contexto, desde la fase de diagnóstico. Entonces, por eso esos factores de desempeño dice, vea, tenga en cuenta el volumen de producto o servicio proporcionado por la organización. Es decir, cuando tú vas a mirar el cumplimiento de tu objetivo, debes tener en cuenta cuál es la frecuencia. ¿Sí? Cuando miras accidentalidad, dices, oiga, ¿cuánto es mi accidentalidad? Pero ¿cuál es la frecuencia que yo tengo en las vías? Porque si bien hay empresas que tienen, un ejemplo, 100 vehículos y uno va y mira y tienen un accidente, perdón, 20 accidentes, entonces uno dice, bueno, es representativa la frecuencia de uso. Pero si uno va y ve empresas de 1000 vehículos y tienen un accidente al año, entonces por eso es que le dice cuál es ese factor de desempeño en cuanto a exposición al riesgo de su personal y de la organización como tal. Segundo, los factores de resultados de seguridad finales, como dice la norma, es, bueno, miremos qué es lo que yo quiero evitar, qué es lo que mis objetivos primordiales son, en seguridad vial quieren evitar. La muerte y las lesiones graves, no solamente de los conductores, sino también de los actores en la vía, como yo les decía, peatón, conductor y también acompañante. Entonces, de una u otra manera, ¿qué es lo que quiere evitar? Muertes y lesiones. Entonces, uno de los indicadores, especialmente en el transporte de pasajeros, ¿por qué? Porque en el transporte de carga van expuestos el conductor y de pronto su acompañante en caso de que la legislación se lo permita. Para mercancías peligrosas no es permitido en Colombia. Pero el transporte de pasajeros no solo va al conductor, el relevo, sino también todas las personas que van dentro del vehículo. Entonces, sí es importante tener en cuenta, y en especial aclaro a este tipo de empresas de pasajeros, tener en cuenta las muertes y las lesiones graves y medirlo desde la planeación de la medición de los objetivos. Y tercero, los intermedios,
hace énfasis a todas las actividades que tú planeas dentro de tu sistema de gestión para evitar accidentes. Entonces, no necesariamente accidentes que generen muertes. Ahora bien, aclaro con esto y de pronto termino el concepto de factores de desempeño, y es que las organizaciones se han dedicado a investigar en cuanto a seguridad vial solo los accidentes, pero la 39001 está pidiendo los incidentes, porque muchos de los accidentes en seguridad vial que se presentan graves fue incidentes pequeños que se fueron acumulando, no se trataron, no se llegó a la causa raíz y al final el resultado final fue un factor de desempeño donde generó muertes y lesiones graves. No solo, repito, a los trabajadores de la organización, sino a las partes interesadas. Bueno, la 1565, George, buenos días. La 1565 establece que las pruebas de alcoholimetría la organización deberá determinar la estrategia de cómo las desarrolla, ¿sí? Aparece también hacer las pruebas aleatorias en el numeral 7, donde pide todo el tema de la implementación de las pruebas de alcoholimetría o de alcoholemia, determina que la organización debe establecer de una u otra manera, implementar esas pruebas porque son controles. Bien, visto desde la 39001 sería el 8.1, que son los controles operacionales que tiene la organización, y se enfocan a todo el tema de que identificar el riesgo, es importante identificar el riesgo y que la organización de una u otra manera determine la aleatoriedad de esas pruebas de alcoholimetría. Ahora es importante tener en cuenta un concepto y es en nuestra legislación todo el tema de acoso laboral, todo el tema de comité de convivencia laboral, que de una u otra manera va adherido dentro de los sistemas de gestión para hacerle seguimiento a todo el tema del plan estratégico de seguridad vial. ¿Okay? Este slide quedará guardado, lo pueden ver después, y cualquier consulta, si están interesados en ahondar un poco más los temas, Buró Veritas determina cursos tanto abiertos, que se recibe población de diferentes organizaciones interesadas, en ahondar más en la 39001, y si lo quieren complementado con la 1565 y 1231, estructuramos el material, y también tenemos cursos no solo abiertos, sino también in-house, es decir, las organizaciones, específicamente cualquier empresa de transporte nos dice queremos un curso para nuestra organización, conocemos la organización y diseñamos todo el material aplicable a las condiciones operativas de la organización. Entonces, por lo demás, muchísimas gracias por su asistencia, Dios les bendiga y quedamos atentos a que ustedes nos contacten a los links ya relacionados. Muchas gracias.